Ahí estamos Ahí grabando. está. Simplemente que ahora estoy por subir los audios. Me olvidé este fin de. Y que, nada, si tenían alguna duda de la última clase, la podamos ver ahora. Simplemente eso. Alguien había manifestado una duda y cerramos, se acabó la sesión, no me acuerdo quién, después no volvió a decirlo. Pueden aprovechar ahora antes de que empecemos la clase de hoy. Le damos unos minutos mientras van ingresando todavía más alumnos. Acá dice Gaspar, hola profes, ¿cómo están? Quería preguntarles si podían explicar la modalidad del trabajo del 29. Sí, por supuesto, íbamos a explicar. Si ustedes están de acuerdo, vamos a mantener los grupos que ya tenemos conformados. Vamos a necesitar que ustedes nos digan quién de alguna manera, entre comillas, va a ser de capitán. Digo capitán porque les gusta a ustedes cuando hablan de deporte, hablamos de los capitanes. En realidad, porque lo que vamos a hacer para el 29 va a ser que ustedes van a hacer una presentación de un tema. Yo les voy a dar a cada grupo de los 8 un tema. Entonces van a ser 2 temas de sector público, 2 temas de renta nacional, 2 temas de sector financiero, 2 temas de sector externo. Distintos. Cada uno va a hacer una presentación. Entonces nos van a mandar previamente, vamos a repartir los temas como está pensada para el 29, si quieren el viernes repartimos los temas, después de la clase yo les reparto los temas, ustedes piensen para este viernes, si tienen una semana para preparar con total tranquilidad, piensen quién les parece, puede, el que de alguna manera yo lo voy a tener que poner de coanfitrión cuando el 29 de la charla. Entonces, el 29 va a ser un día que van a dar las charlas ustedes. Cada charla no más de 10 minutos. Es decir, 10 minutos es bastante para hablar. Entonces ustedes van a hacer una investigación sobre ese tema que la van a presentar por escrito, la mandan por mail. Y hacen un Power pueden hacer, o una presentación, si quieren un videíto, no sé, ustedes tienen un poco de libertad para eso, como van a presentar oralmente ese trabajo que remitieron por escrito. Entonces el 29 vamos a hacer las presentaciones orales para cada grupo de 10 minutos, no más de eso. ¿Bien? ¿Alguna otra duda respecto a la presentación? ¿Les quedó claro? La idea es que en un trabajo que sea de equipo participen todos. Tenemos que hacer tanto un Power como un Word explicar. Va a ser por grupo por grupo. No, grupo por grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Lo vamos a escuchar todos escuchan a todos. Eso es lo bueno, que a todos aprendemos de lo que cada grupo nos enseña. Yo les digo un Power como que pueden hacerlo oralmente, vean ustedes. ¿Por qué les digo? Porque los titulares, ¿cómo lo podemos compartir acá en una pizarra? ¿Quieren hacerlo en una pizarra como que lo van escribiendo? Como ustedes gusten. Es lo mismo. El trabajo escrito a nosotros nos sirve para calificarle el nivel de la investigación y cómo se expresan por escrito. En la presentación oral de ese trabajo es un poco sus habilidades de presentación oral y de trabajo en equipo, donde uno ve que todos han trabajado. ¿Bien? Lo interesante es que cualquier cosa que utilicen, traten todo el grupo, no hagan Power si no quieren, pero hagamos que todo el grupo lo presente. Lo hagamos más fácil, hagan el escrito. ¿Bien? Y todos presenten una parte. Yo quiero escuchar la voz de todos los que integran el grupo. Porque cuando hacemos solo el escrito, a veces no participan todos por igual. Entonces es bueno una presentación de tipo oral en un tema netamente teórico como este, en el que cada uno pueda comentar una parte de ese trabajo. Breve. Se imagina que son 8, no van a poder hablar más de 2 minutos cada uno, o sea, breve. Son 8, esperen, son 5.
2 por 5, 10, sí, son 2 o 3 minutos a lo sumo cada uno. De manera que terminemos todo el 29. Sí, 2 minutos cada uno. Así que no es tampoco que cada uno va a tener que decir grandes cosas, es titulares y decirle qué fue lo que más les impactó de la tarea que hicieron. Porque sin duda en esa tarea alguna cuestión, alguna conclusión, cada uno va sacando. Según cómo la organicen, ustedes, ahí nosotros podemos calificar el trabajo en equipo. Porque ahí vamos a ver cuán organizados estaban, cómo repartieron la tarea entre ustedes. ¿Otra duda? Vamos a estar todos viéndonos a todos. La calificación va a ser grupo por grupo. Eso sí que quede claro. Pero la idea es que todos aprendamos. ¿Bien? ¿Han hecho este tipo de tareas con otras materias? Acá están llegando más alumnos. Bien. Me parece que ya estamos todos. Si no tienen, por ahora no, dice Agustín. Bien. Bueno, va a ser una experiencia interesante. Es interesante, porque esto es el verdadero trabajo grupal. Por eso tiene una semana. Si fuera solo presentar el escrito, ustedes pueden armar el escrito en 3 días, no es una semana. Pero después de armar el escrito, tienen que repartirse. Y ahí van a tener la interacción entre ustedes. Es muy lindo. Háganlo con mucho amor. Y no sé, y no teman de tener que exponer, porque recuerden que después van a tener el coloquio, que va a ser con el Zoom, entonces tienen que tener alguna cosa previa de haber utilizado la herramienta para hablar, sino cómo vamos a llegar a la instancia final del coloquio si nunca hemos usado esta ida y vuelta en el Zoom. Me gustaría que la probemos para que ustedes hagan el coloquio con total tranquilidad, porque ya van a ver cómo es. O sea, si el escrito está bien, el coloquio no les va a dar vuelta una nota, no la va a convertir en mala la nota. A lo mejor si está para el 9, les sirve para sacar un 10, o a lo mejor, un 8, lo que no les cambia la existencia. Pero sí les da una herramienta fundamental para después cuando ustedes tengan que hacer el examen final que vamos a tener en el coloquio. ¿Bien? Yo le llamo examen final porque como nosotros a partir de ahora le pasamos la nota directamente sin que ustedes se tengan que inscribir a rendir, y esa es la ventaja que van a tener ustedes. Si tienen buenas notas en estos parciales, vamos a pasar, pasando el coloquio, no van a tener que anotarse en examen porque directamente la nota va a pasar como promocionado, como aprobado. Subir, ahí está. Juan Manuel dice que subió la clase del viernes Classroom, que le avisen si la pudieron descargar correctamente. Bueno, si no hay por ahora más preguntas, todo esto se los voy a escribir como dice anteriormente, vamos a dar inicio a la clase de hoy, en la que vamos a iniciar el tema del sector financiero. Vamos a compartir pantalla sobre el tema moneda e inflación. ¿Qué es sector financiero? ¿Bien? Bien. Bueno, primero tratamos de definir un poco qué entendemos, acá tengo algo en el chat, a ver, qué entendemos por moneda. Ay, no, estoy compartiendo la pantalla y me está costando leer. Ah, no deja reproducir. No, son los audios que yo subí. Ah, está. Ahí lo veo, dale. No hay problema, porque no la pude leer. Básicamente vamos a hablar del medio de pago que aceptamos para realizar transacciones. Nosotros realizamos transacciones y decimos, hay un intercambio, hay un bien, o sea, una corriente de bienes y una corriente monetaria que es el pago de lo que nosotros recibimos. ¿Cuál es la función de la moneda y del dinero? Luego vamos a ver la diferencia que hay entre moneda y dinero, porque es importante la diferencia. Si decimos que es un medio de pago o medio de cambio, porque estamos intercambiando bienes y servicios, va a servir como medida o como número de medición de ese intercambio. Ya vamos a ver por qué. También sirven como reserva de valor. Vimos que nosotros tenemos nuestras reservas en divisas o en oro, que antiguamente era el patrón oro. Bueno,
son también una reserva de valor. Y surge, en realidad, cuando se pasó de una economía de subsistencia a otra de intercambio. ¿Eso qué quiere decir? Inicialmente la economía era autoabastecerse. Entonces, un grupo de personas producía todos los bienes y servicios que necesitaba para satisfacer sus necesidades. Y los intercambiaba. Eso era el trueque. Bien, ahora, cuando pasamos a necesitar en una situación un poco más de evolución, vamos a ver que surge el concepto de la moneda. Entonces, inicialmente, en una economía de subsistencia, intercambiamos un bien por otro, estamos trabajando en una situación de trueque que requiere como requisito que hay simultaneidad de dos necesidades y que esas necesidades deben ser divisibles, es decir, los productos o los bienes tienen que ser divisibles. Sino de qué manera vamos a poder determinar el valor de lo que vendemos. ¿Cómo vamos a saber si una vaca equivale a 3 gallinas? No podemos saberlo tan simplemente. Entonces, como el trueque tiene ese problema y el otro problema, el transporte de la cosa, porque si la persona que la necesita está lejos, el tema del transporte también influye, se fue evolucionando al concepto de dinero mercancía. Es decir, la mercancía, cuando se trataba de bienes divisibles, que eran transportables, que además no eran perecederos y que además eran queridos por la gente, si bien tenían un escaso valor en sí mismos, eran necesitados, eran aceptados. ¿Y cuáles eran los dineros mercancía? El trigo, la sal, de donde viene la palabra salario, los metales preciosos, el ganado como ganado pequeño puede ser, el ganado más grande, más complicado, pero metales preciosos, nos permitía intercambiar por el bien y servicio que satisfacía nuestra necesidad y eliminar el hecho de que coincidamos en la otra necesidad, porque este dinero mercancía servía para que nosotros continuáramos haciendo otras transacciones. Era importante ese paso en la evolución de las sociedades. Y luego surgen los orfebres y el surgimiento de los billetes. Los orfebres porque parte de esa mercancía era el oro, los metales preciosos, las piedras preciosas. De hecho, muchos de los grandes viajes, incluso vamos a decir entre comillas, piratas, mercenarios, ellos buscaban el oro, buscaban las piedras preciosas, porque era lo que se usaba para intercambiar, entonces era lo que era valioso para transportar a sus países. Y lleva en la Edad Media el surgimiento de los billetes. ¿Cómo surgen los billetes? Los orfebres guardaban estos objetos preciosos en cofres de seguridad de las élites. Y claro, porque trabajaban, digamos, con los más ricos, con la nobleza, con las élites. Los tenían en cofres de seguridad con el compromiso de su devolución. Porque, ¿qué pasaba? Si teníamos que viajar con oro o con piedras preciosas, se corría el riesgo, como en todas partes, de los ladrones, y que se llevaran esas piedras preciosas. Entonces, ¿qué hacía la persona que iba a realizar una transacción importante? Dejaba el oro depositado en los orfebres, que eran personas que tenían una gran confianza en la sociedad en ellos, y le daban un papel donde decía que tenía tantos kilos de oro, gramos de oro depositados, y esa era como la garantía de que luego se los iban a devolver cuando él lo quisiera retirar. Una constancia escrita que luego da origen a lo que hoy llamamos el billete. El billete o las monedas también surgen en ese momento. Empezaron a acuñarse monedas con valores nominales, porque inicialmente era el peso del oro, pero luego se monedas de oro que valieran por su peso, estamos en la misma situación. Entonces se utilizaron metales que no eran valiosos, y sin embargo se le acuñaba un valor monetario determinado. ¿Y en qué estaba basado? En que teníamos el peso de oro que valía ese mercado. Entonces empezamos primero con un valor nominal y luego se determina lo que es el signo del curso legal.
ya se acepta que circule con el valor escrito para el pago de las transacciones. Esto tenía que ver con los, en la Edad Media, digamos, con los terratenientes, que eran los condes, los duques, por eso tenemos los ducados como monedas de pago, que generalmente tenían la inscripción o el retrato del dueño de las tierras, que era el que le daba de alguna manera la legalidad a esa moneda. Hay confianza, la moneda se basa en la confianza. Hay dos cuestiones que hacen en la moneda. La confianza es pública, que la sociedad le tiene confianza a esa moneda. Y por otro lado, la soberanía, el que de alguna manera la emite, el que de alguna manera la acuña, es el que es el soberano, el que puede hacerlo, no puede cualquiera acuñar moneda. Además, en esta evolución surge la moneda de curso legal, donde hay un marco normativo que surge de la ley. No surge de la voluntad arbitraria de una persona, sino que está basada en la ley. ¿Qué es lo que se usa como dinero? Se usa efectivo, billetes y monedas emitidos por la autoridad monetaria. En el caso de Argentina, el Banco Central de la República Argentina. Es medio de pago en forma instantánea. Pero tiene que ser billete y moneda emitido por nuestra autoridad monetaria, o la autoridad monetaria del país que corresponde si fuera de otra divisa. Y ahí viene la cuestión soberana. Por eso, por ejemplo, falsificar billete es un delito contra la fe pública. ¿Por qué? Y porque la sociedad tiene fe cuando usa ese billete para pagar un servicio o adquirir un bien determinado en una transacción que está siendo violentada si usted emite dinero falso. ¿Bien? Profe, Sí. tengo una duda. ¿Y cómo surge el peso argentino? El peso argentino tiene un marco normativo que es la ley. Primero, la pirámide de nuestra legislación es la Constitución Nacional. Usted recuerda un poco de historia que las provincias, decimos nosotros, son anteriores a la nación. Y por eso tuvimos varias guerras, luchas históricas hasta conformar lo que llamamos la República Argentina. Porque había que acordar a través de pactos entre todas las provincias cómo nos íbamos a organizar de manera federal. Este federalismo llevó su tiempo en constituir. Y se constituye a través de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional las provincias delegan a la nación de distintos aspectos. Y la nación solo puede trabajar aquello que le es delegado. Parte de lo que se le delega es la moneda. De manera que está entre las atribuciones de la nación el emitir moneda. Y el Congreso de la Nación es el que tiene que dictar las normas que regulan la emisión de la moneda. Por eso además se crea el Banco Central de la República Argentina como autoridad monetaria para regular todo el sector financiero y es el único que puede emitir moneda. De ahí surge nuestro peso argentino. Luego viene en distinto tiempo tiene distinta denominación. Porque vamos a ver que algo que tiene que ver con el valor de nuestra moneda, con esta fe y confianza de la sociedad, que nosotros hemos tenido procesos de inflación muy grandes, nuestro peso se ha ido devaluando profundamente, y entonces ahí pasamos de llamarle peso a llamarle peso moneda nacional, a llamarle peso argentino, austral, peso de nuevo, etcétera. Pero bueno, en cada etapa se va devaluando y vamos logrando un nuevo equilibrio. Sí, ahí, agrego que si preguntaba sobre el peso argentino, el nombre así surge después del 1983, porque antes era el austral, si mal no recuerdo.
No, Y el austral fue después. Primero, después volvió a ser peso argentino. después volvió el peso argentino, claro. Y Anteriormente, acá porque un tuvimos el peso alumno, moneda nacional y después pasamos a... Primero era peso, peso moneda nacional, de la ley 1788, sí, que era de los años 70, en el gobierno de facto. Era sí, peso sí, sí, moneda. sí, sí. Después volvió a ser con la peso argentino con la democracia, hubo una gran devaluación, el gobierno de Alfonsín pasó a ser austral, luego volvió de nuevo Y ahí volvió el peso argentino. a, sí. Acá un alumno está preguntando acerca de los bitcoins, las monedas virtuales. Eso es modernidad, eso ya entramos en una discusión en la que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque la moneda tiene un aspecto que es la soberanía de los países. Sin embargo, y fíjense cuando ustedes estudian sectores externos, lo van a ver, somos muy soberanos con la moneda, pero ahora estamos discutiendo hasta dónde nuestra soberanía nos sirve o no nos sirve a la hora de hacer las compras, porque si nuestra moneda está tan devaluada, se habló en determinado momento de la dolarización. Y les voy a dar un ejemplo de Ecuador. Ecuador hace una década se ha dolarizado, su moneda oficial es el dólar. ¿Qué quiere decir? Usted va a Ecuador en Quito y va a ver las instalaciones del Banco Central, que son un museo. ¿Y por qué ya no hay Banco Central si no se emite moneda? Porque la moneda oficial es el dólar estadounidense. Entonces, ¿de dónde se emite? ¿Cómo emite moneda Ecuador? A través de los ingresos, primero las reservas que habrá tenido en su momento, luego el ingreso de dólares. No hay otro peso que emite. Tiene otra función el Banco Central, establece normas, controla otras cosas, pero no emite moneda. Como ejemplo de países que esa cuestión de la soberanía lo han dejado en un aspecto diferente y han aceptado esa situación que les ha llevado tiempo fortalecerse, pero bien o mal ellos ganan en dólares y los ahorros son en dólares y cuando salen utilizando. Caso de los mercados comunes, como el mercado común europeo que llegó a tener una moneda, donde los estados han delegado a un órgano supranacional como es la Comunidad Europea que establezca una moneda y todos pasaron a tener esa misma moneda, que hoy se discute si va a continuar o no. Algunos como Inglaterra no la aceptaron mucho tiempo, o sea, cuestionan la situación, en fin. El tema de la soberanía, y ahí viene el Bitcoin, porque, no, los patacones no son pesos, los LECOP no son moneda, Vamos a entrar, voy a terminar lo que me está preguntando del Bitcoin. El Bitcoin es una moneda que se está trabajando, que un poco va a representar a nivel internacional una serie de acuerdos, porque ¿cuánto representa de cada uno? Según tengo entendido, se establece como una proporcionalidad de cada tipo de moneda, de manera que tenga una representación y cómo va a calcular eso. Con el tiempo va a existir la moneda totalmente virtual, con el tiempo no va a haber billete. ¿Cuándo se va a dar eso? No sé, ustedes lo van a ver seguro, yo creo que también, pero no sé, no estoy tan segura. Sí, ahí agrego, la verdad que no he estudiado mucho tampoco la temática de las criptomonedas y demás, pero sí entender de que todo tipo de moneda virtual, las bitcoins son las más conocidas, más allá de la cuestión legal de soberanía, hay una cuestión de que no tiene ningún respaldo por detrás. Ya vamos a ver que el peso argentino tiene como respaldo, históricamente fue el oro, el famoso patrón de oro que vimos el viernes pasado, y ahora el dólar, ¿no? Pero el problema del Bitcoin es que no tiene, si bien se utiliza, es como que hay un vacío ahí de cuestión de legalidad, y bueno, justamente es una moneda que oscila mucho en el día a día. O sea, un día puede valer un determinado valor y a los 2 días puede tener cualquier otro valor. ¿Por qué? Porque no tiene ese respaldo y esa estabilidad que le puede dar, por ejemplo, tener al dólar como respaldo. Claro, porque el respaldo es la fe pública, el respaldo es la confianza de la gente, el respaldo es esto que la gente va a aceptar esa moneda como verdadera moneda y que el valor nominal que ella expresa es el valor que va a tener para las transacciones.
El tema es cuando la sociedad no le da ese respaldo, no tiene fe, no tiene confianza, va a buscar una moneda que sí le dé confianza. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y respecto a los bonos, al LECOP, patacones, cuasimoneda, si es cuasimoneda, no es moneda, porque la moneda de curso legal es esta la que se determina por la ley. Los bonos se hacen para estas situaciones económicas en las que se pasa, digamos, la economía nos coloca en estas situaciones de crisis, que en determinado momento también vivimos, allá por los años 2000, vivimos situaciones de trueque, donde existían hasta el club del trueque, y a la falta de efectivo circulante se utilizaban los LECOP, los patacones. Que ahora se está tratando de que las provincias no lo hagan, porque genera mucho inconveniente, incluso en el momento que usted tiene que hacer intercambios entre provincias. Y para eso las formas de endeudamiento de golpe no es generando estas cuasimonedas, sino con los títulos de deuda que se venden en mercados. Es como que se deriva a eso, y no hay tanta, la idea no es sacar cuasimonedas, sino más bien ver cómo fortalecemos, porque eso es de evaluar. ¿Bien? Y las provincias nunca digan que una provincia tiene moneda, porque las provincias han delegado a la nación la facultad de emitir moneda. Bien, entonces, dentro de lo que es el sistema financiero, no sé si antes, bueno, dijimos, la emisión de moneda, hablamos de la emisión de efectivo, que quien emite el Banco Central, y vamos a ver cómo emite, porque no es solamente la supuesta máquina de hacer moneda, de imprimir billetes, sino que vamos a ver cómo se emite moneda oportunamente. Después, aparte del efectivo circulante, del efectivo que ha emitido el Banco Central, nosotros tenemos depósitos en el sistema financiero. Es decir, el Banco Central trabaja con los bancos comerciales que tienen un rol importante en la emisión monetaria. Y vamos a ver cómo. Los bancos reciben depósitos, por ejemplo, a la vista, como cuenta corriente y caja de ahorros, son lo que llamamos depósitos a la vista, que son los particulares que al recibir dinero van y depositan en los bancos comerciales, lo depositan generalmente en moneda nacional. Podemos tener depósitos en dólares también, de hecho tenemos cajas de ahorro en dólares, pero en general es en moneda nacional. Ofrecen un bajo interés cuando son a la vista. ¿Por qué? Porque es casi efectivo. A la vista es como si usted tuviera el efectivo. Lo puede retirar en cualquier momento. Libra un cheque, por ejemplo, abona los sueldos. Es un medio de pago. Hoy por hoy también las transferencias, ¿no es cierto?, son medios de pago. Estos son los agregados monetarios. ¿Qué significan estas siglas? M1 es el agregado monetario agregado monetario, que simboliza los depósitos a la vista, el 1. Que es el efectivo, digamos, aquí va a ser igual, y va a ser el efectivo que circula más los depósitos a la vista, es este agregado monetario que llamamos M1. El efectivo circulante, lo que ha emitido el Banco Central, más lo que los particulares depositaron en cuenta corriente o caja de ahorro, constituye el agregado monetario al que llamamos M1. Después tenemos otros depósitos en el sistema financiero que son los depósitos a plazo, lo que ustedes conocen como depósitos a plazo fijo. Por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con los anteriores? Que es menos líquido. O sea, no puede usted sacarlo, es menos líquido, no puede sacarlo hasta que finalice la fecha de su vencimiento. Generalmente son 30 días. Generalmente usted deposita 30 días y va renovando el depósito. Nunca le conviene, es matemática financiera básica, nunca le conviene un depósito a plazo fijo, dejarlo todo un año, sino simplemente lo va renovando mes a mes. ¿Por qué? Porque capitaliza intereses. Entonces llamamos al agregado monetario M2 a la suma del agregado monetario M1 más los depósitos a plazo. Y tenemos depósitos en moneda extranjera, por ejemplo en dólares. Todos tenemos nuestra caja de ahorro en dólares. Un alto grado de dolarización, y es el que llamamos M3, que generalmente es M2, o sea, M1 más depósitos a plazo, más los depósitos en moneda extranjera. Es lo que vamos a llamar el M3. Estos son los agregados
monetarios. Entonces vamos a ver qué es moneda. Moneda es el instrumento que facilita las transacciones, porque le va a otorgar un valor a las transacciones, un valor numérico, un signo que representa el valor de las cosas. Y se encuentra vigente, pero ¿dónde? En un país determinado. Y el dinero es más amplio que la moneda, porque refiere a todo lo que se utiliza como medio de pago. Todo medio de pago. Acá tenemos, en el dinero tenemos este concepto de los agregados monetarios. ¿Entiendes? Refiere, es un medio de cambio, un depósito de valor, unidad de cuenta, patrón de pagos diferidos. Bien. Su valor se basa en la confianza. Si no tenemos confianza en el sistema bancario, no vamos a tener confianza en nuestros depósitos. Sí. Patri, creo que ahí hay una pregunta nueva. A ver. ¿Qué sería tener mucha emisión monetaria y qué sería poca emisión monetaria de un país? Y lo vamos a ver en un ratito, porque vamos a ver lo que es la base monetaria y la oferta monetaria. Y ahí vamos a entender lo que es tener mucha o poca y de qué depende la emisión monetaria. Denos un ratito y volvemos a ese tema. Primero analicemos cómo está conformado el sistema financiero. Tenemos entidades que crean dinero y entidades que no crean dinero. Estos cuadritos que van a tener que aprender ustedes. El sistema bancario, los bancos comerciales y el Banco Central crean dinero. Esto lo dejemos así, porque bueno, sí. Pero ¿quiénes crean dinero? Los bancos comerciales y el banco Central. ¿Y quiénes no crean dinero? Otros agentes financieros que vamos a ver a continuación. Aquí hay que distinguir el Banco Central de la República Argentina de lo que es, por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Nación Argentina es un banco comercial, público, pero es un banco comercial. Igual que el Bancor, el Banco de la Provincia de Córdoba, es público. Y tenemos otros bancos comerciales que son privados, como Santander, como Galicia, etcétera, los que ustedes conocen que pueden nombrar un montón. ¿Qué ocurre con el Banco Central? Al principio los bancos actuaban sin autoridad central que los controlara y regulara. La confianza era de ese orfebre, de ese dueño del banco, que me merecía confianza que si le dejábamos depósito iba a devolver, cuando yo lo pidiera. Pero luego se vio la necesidad, al ampliarse y al crecer, después de crisis financiera, se necesita ordenar el sistema. Y entonces acá se crea la autoridad monetaria que va a establecer las reglas y que va a controlar todo el sistema. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central? Esta es pregunta de examen, funciones del Banco Central, de coloquio, ¿no? El monopolio de la emisión de dinero, por lo que dijimos, solamente es el único que puede emitir dinero. El único que puede emitir primariamente dinero. Porque después los bancos comerciales vamos a ver que participan en lo que llamamos emisión. Pero es banco de bancos, porque recibe depósitos de los bancos comerciales y le otorga créditos a los bancos, pero no a los particulares. Usted no puede como particular el Banco Central a pedir un préstamo que no se lo va a dar. Tiene que ir al banco comercial. Pero el banco comercial en una situación de crisis financiera sí puede pedirle un crédito al Banco Central. Es el prestamista en última instancia del sistema financiero, porque es el que cuida el equilibrio del sistema financiero, desde la norma hasta los hechos. Otorga préstamos a corto plazo a instituciones solventes con problemas de liquidez. Ustedes van a escuchar hablar de las operaciones de descuento. Yo les voy tirando nombres porque después les voy a preguntar, ¿qué es la tasa de descuento? Usted tiene que saber, es la tasa que se aplica en las operaciones de descuento, que son como una suerte de operaciones mayoristas, si quiere hacer una metáfora, ¿bien? Son las operaciones del Banco Central, el interés que cobra por los préstamos que otorga a las instituciones que tienen problemas de liquidez. Es contralor del sistema financiero, el que controla que se cumplan las normas que él mismo dicta y regula. Y es el agente financiero del gobierno nacional. Esto hasta hace poco tiempo atrás, es lo que yo les explicaba, se utilizaba mucho que el gobierno nacional, ante una situación de déficit fiscal, recurriera al Banco Central para financiar su déficit. Y eso generaba un déficit en el sector financiero, porque el Banco Central, digamos, en su balance, es lo que vamos a estudiar cuando estudiamos el déficit cuasi fiscal, es el balance del Banco Central, que me muestra cómo está todo el sector financiero. Entonces,
Ante esa situación se empezó a regular un poco más la cuestión y es muy contado el caso en el que el Banco Central puede, ¿cómo se dice?, puede prestar a los gobiernos nacionales en caso de una necesidad. Son pocas. Prefieren que los gobiernos, en vez de ir al préstamo del Banco Central que cause problemas en el sector financiero, vayan a títulos de deuda. ¿Por qué no se le puede pedir? Y porque usted es una persona física, tiene que recurrir a los bancos comerciales, porque el Banco Central es la autoridad y como sería, por eso yo les hice la metáfora del mayorista, ¿verdad? En el mercado de dinero, en el mercado financiero, es el que atiende a las grandes corporaciones como son los bancos comerciales que de él dependen, porque él es regulador, y los gobiernos. ¿Bien? Los gobiernos nacional y provincial. Claro, es la autoridad monetaria, agrego, que la función no es la parte comercial, sino es crear como el marco financiero, si se quiere, justamente para que después nosotros como usuarios o clientes de los bancos comerciales vayamos a pedir un préstamo a un plazo fijo, bueno, todas las operaciones que conocemos de los bancos comerciales. Pero el Banco Central es un formador de política más que un ente que atiende a clientes, o mejor dicho, sus clientes, por verlo de esta manera, son los bancos. Claro, y no cualquiera tiene un banco, porque está la ley de entidades financieras que establece todos los requisitos que tiene que tener una entidad financiera para constituirse en un banco comercial. Y no cualquiera los tiene. Entonces, ¿con quiénes trabaja el Banco Central directamente? Con las entidades financieras que son, él es la autoridad de aplicación de la ley de entidades financieras. Sigamos. Administra y custodia las reservas de oro y divisas extranjeras del gobierno. También, porque es la autoridad monetaria. ¿Quiénes son los bancos comerciales? ¿Tenemos privados o estatales? Son los que ya dimos ejemplos de privados y dimos ejemplos de bancos comerciales estatales o públicos. Realizan la intermediación financiera. ¿Qué quiere decir? Intermediar entre la oferta y la demanda de dinero. Usted como persona física, Agustín que preguntó recién, va al Banco Nación a pedir un préstamo, entonces demanda dinero y el banco comercial recibe la oferta de dinero de, por ejemplo, a Juan Manuel que vaya a hacer un depósito, entonces puede otorgarle con ese depósito de la oferta de dinero, puede otorgarle un crédito a quienes lo demandan. Esa es la actividad de intermediación financiera. ¿Y cuál es la ganancia por su intermediación financiera? La tasa de interés. Ustedes van a encontrar que hay una tasa de interés pasiva y una tasa de interés activa. Ya vimos, tasa de descuento, tasa de interés activa y pasiva. ¿Qué quiere decir? La tasa de interés, acá está ingresando otro alumno. La tasa de interés que los bancos comerciales le abonan a usted por el depósito, ¿bien?